están pronunciando. Bueno, en la continuación de esta entrevista, doctor, entonces ahí hablamos ya antes de ir a la pausa de que el libro de extranjería se abre a partir del 2007 y entonces todas estos desmanes nacionales e internacionales por desconocer la sentencia y hasta desconocer la propia Constitución del 2010. ¿Qué nos lleva a todo esto? Bueno, sencillamente, volvemos al artículo del profesor Adriano Miguel Tejada. Ya. Lo que se está desafiando es el Estado Dominicano. Y lo que se está reivindicando es que nada, somos una sola cosa. Y aquí es retrotraernos. Y el acto, el simbolismo de hacer ese acto ahí es eso. Retrotraernos al hecho de que a la fecha anterior, antes del 27 de febrero de 1844, ese es el simbolismo aquí. Todos somos Haití. Esa es la línea. Porque en definitiva, única e indivisible. Porque en definitiva eso es lo que se procura. Cuando nosotros hablamos de fusión y ese tipo de cosas, la gente no entiende. La gente cree que van a arriar la bandera dominicana, que va a desaparecer y que ya somos un solo país. Eso no es un proceso. Lo primero es establecer una minoría nacional étnica, que es lo que se está procurando con todo esto. Por eso, arriba del país, estarán aquí el 22 al 24 unos delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos le han hecho publicidad al tema. Yo no conozco la agenda, me gustaría saberla, claro, para que el público vaya a hacerle frente, claro, para hacerle saber que no o sea, que ese acto, lo que usted dice, ese acto lo que usted dice es un poco el preámbulo. Preparando el terreno, porque el problema es que todo eso lo usan ellos como insumos en sus informes. Ya. O sea, las fotos que se toman ahí, sí, y las denuncias que se hacen, ahora vienen y se reúnen, han estado repartiendo cuestionarios entre entidades del gobierno y lo están haciendo con entidades de sociedad civil. Entonces todo eso son insumos para después ellos hacer un reporte, y ese informe que hacen lo usan a su vez para mediáticamente para continuar acorralando el Estado Dominicano. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Procurar que se profundice el desmonte administrativo de la Constitución y de la ley, que es lo que ha estado aconteciendo, porque cuando tú ves que Migración anuncia que recibió la orden, porque eso es solamente una orden superior puede lograr lo que Migración anunció que va a hacer o que está haciendo, que es entregándole residencia del tipo RT9, o sea, residencias temporales a todos los beneficiarios del plan. Eso significa que dentro de 3 o 4 años esa gente van a poder reclamar una residencia definitiva. Claro. Y cuando eso ocurra, a partir de ahí ya pasan a tener derecho a optar por la naturalización. Pero todos los hijos e hijas de esas personas van a ser legítimamente dominicanos porque son extranjeros que residen legalmente en el territorio nacional y no en calidad de no residentes. ¿Qué quiero decir? Entonces, ¿por qué te digo que se está violando la ley gravemente? Porque Migración no puede legalmente hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Sencillo. Porque el 99.9% de los ciudadanos que aplicaron al plan de regularización tienen un perfil definido por la ley de trabajadores temporeros. Claro. O sea, usted no me puede justificar a mí que usted le va a dar una residencia porque hay un valor científico. La ley define a quién nosotros debemos asumir. Entonces, en ese contexto, yo entiendo que la ley se está violando gravemente y que eso es lo que tiene, el objetivo es presionar al presidente y al gobierno para que sigan cometiendo el error de conducir el país a través de esas ilegalidades. Pero también, ¿cuál es el otro objetivo? Seguir el descrédito de la sentencia 168. Y al mismo tiempo de seguir el descrédito de la sentencia 168, continuar el descrédito inducido del Tribunal Constitucional. Porque el año que viene salen varios jueces del Tribunal Constitucional. Y pueda que entren algunos live. Entonces lo que buscan es gente que tenga una posición amigable con el objetivo de lograr una minoría étnica. Garantizar. Que eso, a partir de que tú tengas a la vuelta de un lustro
una ciudadanía, una extranjería que importe alrededor del 10% de la población dominicana. Entonces, tú vas a tener ya la minoría consagrada de manera muy grave. De manera muy grave. Entonces, ¿qué se va a pasar aquí que esa minoría? Si esa minoría va a decidir absolutamente todo cuanto acontezca aquí en el plano político, económico, porque ellos van a hacer la bisagra. Claro. Entonces, eso, a partir de ahí, es cuestión de tiempo de que arriemos bandera y que perdamos lo que logramos. Si tú me dices a mí, el altar de la patria, sí se usa para manifestaciones. La de Manolo Tavares, sí, cuando fue a reclamar que se respetara la Constitución y dijo que se iba a las escarpadas lomas de Quiqueya, la de Camaño, y otras que van con banderas dominicanas a defender la soberanía nacional que legaran los hombres que descansan en ese altar de la patria, como se le llama. Pero no tú a ir con una turba de gagá y diciendo yo soy dominiquén, por amor de Dios, en un país que habla español. Entonces, creo que vamos mal. Lo que me preocupa es que eso denota que hay una ausencia del Estado. Hay una ausencia del Estado haitiano. Que se facilita también esos lugares, también porque ¿quién dio la orden para también que...? Hay una ausencia del Estado haitiano que no existe. Y la ausencia del Estado dominicano imperdonable, porque aunque sea un Estado defectuoso, existe, está funcionando. Y hay instituciones. Hay institucionalidad con todos los defectos, porque la verdad claro, que no podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos todavía. Pero la diferencia es obvia. Ahora, ¿cuál es el drama y el problema grande? Es que Haití es un universo de drama que la comunidad internacional no quiere involucrar sus bolsillos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Haití colapsó. Pero ahora, perdón, doctor, Trump ha dicho que 59,000 haitianos que busquen otra opción. Sí, que busquen otra opción o se van. ¿Tú sabes cuál es la otra opción? Somos nosotros. Claro. Entonces, cuando tú vienes... Pero nadie le marcha a Estados Unidos, ni a Trump, ni nadie. Y ellos sí pueden por sus prerrogativas y por todo. Claro que sí, claro que sí. Pero el tema es que esta realidad, y yo le pido a Dios para que ilumine al presidente, porque él es el único que puede detener eso. No hay más nadie. Él lo está permitiendo y por el momento él es el único que puede detener eso. Le pido a Dios que lo ilumine, que piense en su legado histórico, que piense lo que va a ocurrir cuando se evalúe toda esta realidad y las consecuencias que tiene, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si tú pones a un pobre a cargar con otro muchísimo más pobre, esto va a profundizar la crisis haitiana. Pero además de que va a profundizar la crisis haitiana, nos va a arrastrar a nosotros a una situación similar a la que tiene Haití. Porque como lo dijo, perdón, el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general que está ahí, Kelly lo dijo. O sea, claro, eso no es insostenible. Es insostenible para República Dominicana. Entonces, lo que yo me lamento es, en primer lugar, hicimos un plan. Antes de lanzar el plan debimos haber hecho una política de control fronterizo. ¿Cómo vamos a controlar la frontera? Porque no queremos invertir en la frontera. O sea, hasta que no pongamos un control de frontera. Creo que ahora hay apenas menos de 300 millones en todo el año para... No, pero tú no estás viendo que aquí la seguridad del metro, que tiene 2 líneas, recibe más dinero que la seguridad fronteriza. Entonces no se puede. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién va a poner los bolsillos para el rescate de Haití? Entonces, ¿se va a rescatar Haití sobre la base de hacer colapsar a la República Dominicana? Esa es la gran pregunta, el reto que nosotros tenemos, de poner nuestra estructura diplomática, nuestra institucionalidad diplomática, a buscar una solución para Haití, pero en la que todos podamos cooperar. Y eso no es un invento, porque ya varios medios de Estados Unidos, la cadena Fox y de otros países del mundo
han hablado de la fusión, pero lo han presentado como la panacea económica de 20 millones de consumidores, pero al fin y al cabo ellos saben que no hay tal capacidad económica, tal capacidad de consumidores, ni nada por el estilo, sino el asunto es buscar la solución a la tragedia de Haití en República Dominicana para que se embrome con J la isla completa. Por eso No, el problema es que, además el problema de seguridad que eso le va a representar a los propios Estados Unidos, porque un país suelto, eso es una bomba de tiempo para todo el mundo. claro, porque el problema es que el desconocimiento que acusan los líderes mundiales que están en eso de la historia, que ignoran la realidad geopolítica de la isla. Porque para muchos de ellos es lo de Almagro. Que eso no existe, de que dos países en una isla. Y oye, ¿con quién compara? Con Australia. Con Australia. Ahí tú puedes ver el nivel de ignorancia que hay en esos... Pero el propio Papa, su santidad, tuvo el cardenal que decirle cuál era la realidad y el contexto histórico, y el Papa admitió que él no conocía la realidad y hubo que explicársela. Pero por supuesto. Es una situación gravísima, porque es que ellos están creyendo que nosotros somos una nación que se separó. Eso es así. Si tú me dices, por ejemplo, en la India, cómo surge el Pakistán, ¿por qué se separaron? Si tú te pones a ver por qué ocurrió ese fenómeno, fundamentalmente por razones religiosas. Los musulmanes se agruparon a través en Pakistán, pero la India es un estado complejísimo, tiene más de 102 idiomas. Eso es así. Entonces ellos tenían dificultades de identidad, a lo que se sumaba el tema religioso. Entre los haitianos y nosotros, que no quiero decir que nosotros somos superiores ni nada de eso, hay diferencias sustanciales, claro, de identidad, que hacen difícil que tú puedas, que cohabitemos bajo un mismo estado. Tan así que los haitianos, aún residiendo aquí, todo lo que hacen es seguir haciendo lo que hacen en Haití, salvo las labores de trabajo, que obviamente... Pero su música, su creencia, su idioma, todo. Fueron cantando gaga claro, al altar de la patria. Claro. Entonces, ¿qué tú puedes esperar? No fueron a cantar un merengue, ¿verdad? Y tampoco le podemos pedir que canten otra cosa, porque ellos tienen que ser consecuentes con su identidad. Esa es su cultura. Ahora, no lo vayan a cantar ahí, porque ahí está la obra de separación de aquello de esto. Y eso es así. Entonces, eso tiene raíces históricas. Nosotros podemos hacer un programa solamente hablando de la historia, del tema de la frontera dominico-haitiana, de cómo fue posible que aquí se asentaran, porque es un proceso que nadie lo entiende, sí. Tienen que manejar la historia. En esos estamentos de la comunidad internacional, que son unos bebé café, que no entienden los procesos, que no profundizan ni le interesa tampoco, ni le interesa. Porque ellos están prejuiciados. ¿Tú sabes qué es lo que andan mirando? Bueno, la Unión Europea tiene tantos millones para temas migratorios en República Dominicana. Hay un nicho ahí. Entonces vamos a buscar esos fondos. Sí. Eso es todo. Y la propia ONG de aquí con esas manifestaciones mandan ese informe, mira lo que salió, mira lo que hicimos. Unos chelitos del Centro Kennedy, de la Unión Europea, eso es todo. Sí, y lo que es peor, el Estado tiene que controlar a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ese tipo de cooperación. Yo, cuando estaba en el gobierno, le advertí a Temo que lo que estaba ocurriendo, que no era posible que ese ministerio estuviera aprobando ayudas a favor de ONG que estaban confrontando al Estado en una cuestión de soberanía. Y logré pararle fondos. Por eso que no quieren saber de mí, porque una vez tenían una ayuda de 2 millones de euros y logré tumbarlo. No sé si después lograrían, porque ellos tienen altares de mucho poder. Tienen mecanismos, sí. Entonces, no, y más ahora. Yo me pero ahí tenía... El actual ministro de Economía ahora es... Pero en ese tiempo, no, porque él corresponde a ese litoral. Pero en ese tiempo tenían un freno con don Carlos Morales Troncoso y conmigo. Eso es así. Pero ahora no lo tienen. Entonces, ¿cuál es la idea? El tema de nosotros es... primero agradecerle a los organizadores que hayan ido al altar de la patria,
porque en definitiva ayudaron a despertar al pueblo dominicano de que a qué nivel está llegando el tema. Sí. Lo segundo es que, y sabes en el sentido que lo digo. Sí, sí, lo sé, lo sé. O sea, que estamos hablando de que lo que hicieron fue despertar el sentimiento nacional y es muy importante. Porque se ha visto como una afrenta. Claro, Sí, claro. Y entonces, por otro lado, nosotros tenemos que entender lo que yo le aconsejo al gobierno, porque esto es un tema en el cual a mí los opositores no debiéramos estar criticando al gobierno, sino coadyuvando. Claro. Pero si tú ves el gobierno que va en una dirección correcta. Tú sabes lo que el gobierno debe, la pieza fundamental es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe ponerse, en vez de estar haciéndole el dúo a Maduro con un diálogo motrenco, con unos amiguitos del canciller que vienen aquí a simular un diálogo. Lo que tienen que ponerse es contratar un lobby en Washington y otro en Bruselas, que son donde se cuecen las habas, en la Unión Europea, las principales capitales del mundo. Aquí hay que contratar un servicio de relaciones públicas de primer nivel mundial que pueda sentarse con los directores de periódicos de los principales medios del mundo y que pueda realmente dirigir una edificación sobre la realidad. Porque el tema es de dinero. Eso es ¿Quién así. va a poner el dinero para rescatar a Haití? Y de aquel lado hay mucho para desacreditar el país y de este lado no se pone la plata para enfrentar esa campaña. Así mismo es. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy Bien. agradecido. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.